Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Al Margen de lo Privado. Miércoles 30 de octubre me encuentro aquí con Jorge Hernández Tinajero, quien lo ponía hace rato en las redes, en la publicidad del programa de hoy, uno de los especialistas más importantes que hay en México desde hace ya varios años en temas de política de drogas. Diversos temas, pero entre los principales ha estado el de la política canábica. Entre otros, política relacionada cuestiones relacionadas a la producción y persecución, políticas sobre amapola y drogas opioides, entre muchos otros temas. Jorge, me da mucho gusto darte la bienvenida. Regresas a este programa, ya habías estado en un especial en Expo Weed, es la segunda vez que nos visitas, ahora por primera vez en la cabina. Jorge, ¿cómo te encuentras? Hola Aldo, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias por venir a pesar de la lluvia y de que seguramente estás con muchísimas actividades ahorita, que el contexto es bastante agitado en materia política de cannabis. Bueno, al menos discutiéndose esos temas. Sí, siempre parece que estamos a punto de llegar y no sucede, ¿no? Sí, justamente eso también ponía en redes. La regulación que se anuncia y no llega. Ya, sí, algo así. Es la historia que se repite en muchos sentidos. Y yo creo que las advertencias siempre han sido claras. Lo que pasa es que pues sí hay un momento álgido, porque pues ahora ya es conocido que dos poderes están echándose la bolita, ¿no? Que pues ya es un avance y probablemente legislativo y judicial. Así es. Y eso pues sí es significativamente mayor a todo lo que hemos estado discutiendo en muchos años en el país. Pero no soy muy optimista. No eres muy optimista, a pesar de que pareciera que mucha gente en la sociedad, en los medios de comunicación, el discurso que se reproduce, y me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, gran parte de los activistas pareciera haber una mente de optimismo desde hace algún tiempo. Sin embargo, este optimismo se ha generado porque desde los poderes ejecutivo, incluso el ejecutivo, ¿no? La actual secretaria de Gobernación en su momento como legisladora propuso una iniciativa que era interesante. Los diversos poderes han dado señales que parecieran positivas, que parecieran mostrar o anunciar que existe voluntad política. Sin embargo, pues estamos a un día solamente de que se cumpla el plazo que determinaba o que mandataba la jurisprudencia publicada en febrero de este año de la Suprema Corte, y no hay regulación a la vista todavía, Jorge. Y lo digo porque, a pesar de que el ambiente pareciera ser optimista o pareciera ser más positivo, la realidad no termina aplicándose ninguna regulación, no termina avanzándose en el terreno de lo práctico, algún avance, ¿no? En reforma política de drogas, ni siquiera en cannabis. No, bueno, yo creo que sí, en el mensaje creo que hemos ido ganando espacios importantes, al grado de que tenemos en jaque a los poderes por unas resoluciones de la Corte que los mandatan. Y de eso se trata la división de poderes, ¿no? Entonces las cartas están abiertas y yo creo que ahí no tienen mucho para dónde hacerse. Pero la política no solo pondera eso, digamos, ¿no? Eso se entiende. Y el tema en este sentido no es algo en el que se sientan cómodos realmente. Y por lo tanto, ya enfrentados a la hora de decidir, se dieron cuenta que el tema era pues mucho más complejo y en el que había que tener mucho más cuidado y atención de lo que hasta ese momento tenían pensado. El dictamen que supuestamente se discute, o el que estaría ahí que sometería de la Comisión de Justicia del Senado,
y la de salud. La de salud, cierto. Digamos, el dictamen se presentaría a un pleno que lo discutiría, me imagino, y sabríamos la correlación de fuerzas que tener una propuesta así. Pero es una propuesta que que todavía revela mucho de lo que justamente la Corte condena, que es la invasión de acuerdo en el espacio privado. Sí. Y con las limitantes incluso a eso que la Corte establece claramente, que es no comercio, pero cultivo sí. Entonces, con esa sola realidad se puede pasar uno debatiendo un buen rato con legisladores que en realidad no conocen del tema, pero además pretenden regular todos los demás mercados del cannabis, intentando encontrar la receta mágica para que salga perfecto para el país, y mezclan objetivos y mezclan peras con manzanas muchas veces, y claro, a la hora de que aparece la ley como tal y enfrentados a decidir sobre ella, me parece que hay un claro mandato de decir, paren esto, no lo vamos a decidir ahora, no lo entendemos bien, ni siquiera. Sí, que es lo que ha pasado en estos últimos días. Como bien Jorge adelanta, como bien Jorge señala, ha habido una respuesta del Senado, el Senado se ha manifestado en relación de que necesitan más tiempo para poder entender un poco de qué viene o de qué va más bien el tema de la regulación de cannabis. Sin embargo, es un poco extraño porque ellos argumentan, o al menos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Monreal, argumenta que existen razones de Estado, porque hay presiones de cabilderos, que intereses económicos que están dialogándose en el Senado. Sin embargo, me gustaría que de eso hablemos un poquito más adelante, entrar ya propiamente en estos temas, el contenido de la iniciativa, de las propuestas de los predictámenes del Senado, lo que está pasando en estos últimos días. Pero me gustaría que antes, Jorge, aprovechando que te tenemos aquí y que, como lo comentaba, tienes ya mucha experiencia y has acompañado muchos procesos que han intentado, que en teoría han buscado reformas en temas al menos canábicos. Me gustaría que habláramos todavía un poquito más, que profundizáramos sobre el contexto porque hemos analizado mucho en esta mesa lo que está sucediendo actualmente, pero me gustaría contigo hacer un ejercicio comparativo de lo que ha venido sucediendo, de lo que ha sucedido en comparación con otros momentos. Ahora, algo importante, algo que distingue este proceso con otros que se dieron en su momento, con otras iniciativas federales y locales, es que existe una obligación, digamos, constitucional, si cabe decirlo, porque la Suprema Corte ha determinado la inconstitucionalidad de la prohibición del cultivo y el uso personal. Y Jorge, ¿a ti no te parece que mucho del actuar del contenido de las iniciativas, de la forma en la que han procedido los senadores, al menos hasta ahora, está relacionado con una presión que ha sentido el Senado porque creen que tienen, o saben que tienen en las manos una tarea pendiente, pero se expresa en que no cumplen la tarea a tiempo, que no saben bien de qué va? Es decir, la presión de la Suprema Corte ha jugado un papel importante en este proceso. No entendí bien tu pregunta. El último, la presión de la Suprema Corte ha jugado un papel en este proceso, ¿lo ha definido? Bueno, yo creo que sí, en la medida que ha sido público el proceso. Es decir, un colectivo la hemos seguido todo el tiempo, diciendo ya falló una vez, ya falló otra vez, ya faltan tantos amparos, ya se creó la jurisprudencia. O sea, la Corte, y eso ha tenido resonancia, o sea, lo hemos ganado públicamente, y eso no es menor, es decir, lo ganamos a la vista de todos, ¿no? Pero primera parte que creo haber entendido es cuando te referías a las razones, o supuestas razones, que el coordinador parlamentario principal del Senado y esgrimió para intentar posponer hasta el momento la discusión. Y una es esa que dijo, que a mí me parece sorprendente, porque es razones de Estado. A mí me gustaría saber qué entiende por eso, o sea, cuál es en dónde están esas razones de Estado que
impiden una discusión parlamentaria. Y dos, lo de las presiones de cabilderos. Leí por ahí que muchos senadores no han visto un solo cabildero. No dudo que los hay, ¿no? Porque la industria en efecto tiene apetito. Pero ¿desde cuándo los senadores tienen que interrumpir por exceso de cabildeo? Cuando además dijo el senador, somos independientes, pero hay mucho cabildeo. Bueno, pues no lo oigan. Oigan a la sociedad, y oigan a los especialistas, y oigan la experiencia de otras partes del mundo. Por eso han hecho un montón de foros y hicieron los cafés temáticos hace algunas semanas. Han llevado a cabo en su recinto actividades varias, ¿no? Para, en teoría, escuchar las voces de especialistas, de activistas. Siempre ese es un ejercicio que desde luego es esencial que lo tengamos, pero también es un modo de simular un ejercicio democrático mientras se retrasa las decisiones. Sin embargo, aquí lo que está sucediendo es que está llegando un plazo de una orden de la Suprema Corte de Justicia que es pública y que les dijo tienen que cambiar estas cosas. Entonces, y justo eso, cuando fue uno de los tantos foros del Senado, al menos yo en el espacio que se abrió en el que participé, yo les decía, yo entiendo que quieran regular todo al mismo tiempo, que si cannabis medicinal y que si el mercado y si es en modelo California o estamos, qué bueno, y el cáñamo, perfecto, porque es una regulación, y el uso privado. Pero si no lo discuten y la forma en que están haciendo, mejor, eso es demasiado complicado y se van a dar cuenta que es demasiado complicado. Entonces hagan un plan B en el que digan, bueno, saquemos esta legislación cumpliendo con los resolutivos de la Corte. Lo que pasa es que esos resolutivos son los resolutivos que finalmente nos garantizan nuestra libertad y nuestros derechos a disponer de nosotros mismos. Entonces es una batalla que ya ganamos en la Corte y no podemos perder de otra manera, ¿no? Pero ellos están su ignorancia, la verdad, de la inmensa mayoría del tema los pone supuestamente en un dilema ético y moral. Entonces se conflictúan y se paralizan. ¿Y qué? Que les dé el patatús, ¿a mí qué? Ahí está la resolución de la Corte. Entonces tendrían que haber tenido alguna suerte de plan B también para decir, bueno, al menos cumplamos con lo mínimo. Sí, esto que tú comentabas, Jorge, de que se enfrentan, ¿no? Actualmente se están enfrentando los legisladores a que no saben bien qué hacer, ¿no? Y por eso están pidiendo una prórroga. Sin embargo, sería un poco extraño pensar que se esperaron al último para ponerse a ver si sabían o no qué hacer, ¿no? ¿No crees tú, Jorge, que haya habido también un poco aquí estrategia política yo creo que sí, de hecho no te he escuchado algunas veces comentarlo, la estrategia de dilatar lo más posible la discusión para que al final puedan decir, sabes que necesitamos más tiempo porque no tenemos muy claro cómo hacer esto? No, peor aún, sino que cumplan con la amenaza nada velada que siempre nos ha hecho el señor presidente, que es básicamente, si me obligan, lo someto a consulta. Y que eso sería algo escandaloso. Y pensar en una consulta del tipo de las que hemos visto en esta administración. No, como sea, no importa, aunque viniera a Suiza a organizarla. No, sí. O sea, no se trata de eso, no se trata de que la mayoría diga que sí a respetar nuestros derechos. Para eso está el Estado, para garantizarlos. Y derechos reconocidos por la Suprema Corte, es una batalla absolutamente ganada. Entonces, Jorge, desde el punto de vista, sí. Sí, desde el punto de vista, sí, yo no veo cómo eso se puede deshacer. Y ahora lo que sucede es, el Poder Judicial se va a dejar de que el legislativo simplemente diga, uy, sí, me pasé el alto, luego nos vemos oficial.
Bueno, No. ya sucedió con la reforma de usos medicinales e investigación científica, ¿no? Se volaron el plazo y publicaron mucho tiempo después un lineamiento que no era lo que se había señalado, que tenía que publicar COFEPRIS, y después de que se revoca estos lineamientos, vuelven a darles otro plazo de 180 días para que publiquen algo en materia medicinal. Entonces, ya ha sucedido, sí, ¿no? pero en ese caso ganó una resolución para que se le diera Sí, Margarita. digamos, un permiso administrativo. Sí. Sí, en este caso estamos hablando de artículos inconstitucionales de la Ley General grave, de Salud, Más grave. mucho más Sí, grave. de acuerdo. ¿No? Entonces, no es que no sea una victoria eso, por supuesto que sí, porque además es el rey va desnudo, o sea, digo, ustedes no pueden seguir impidiendo esto. Entonces piensen a partir de eso y no empiecen a hacer consultas, porque entonces van a llegar los que dicen que no, y entonces no importa que haya gente que diga que no. Sí, Punto. en el programa de la semana pasada que transmitimos afuera del Senado con Carlos Pepe Rivera, Mariana Sevilla, comentaba Mariana que debería entender el Congreso que hay cada vez más unanimidad y más apoyo a la reforma. Decía Mariana, ahora ya no estamos viendo a los conservadores tratando de sabotear nuestros eventos, nuestras manifestaciones. Yo no lo comenté, me quedé con eso, pero comentarlo, los conservadores están en el Congreso, ese es el tema. Bueno, a mí no me gusta calificar, y me abstengo en lo posible de hacerlo. Pero más bien me gusta, o no es que me guste, sino que estoy atento a lo que hacen verdaderamente, lo que la política hace con independencia de quién sea. Es cuando la gente está en el poder, actúa de un modo distinto a cuando no lo está. Y en este caso pues no hemos encontrado ninguna diferencia con el pasado tampoco. Es decir, como decías hace rato, una parte de la transformación que se propone ha sido receptiva con los planteamientos, han, digamos, yo creo, ido progresivamente abrazando la idea de que es una causa justa y que hay que defenderla, pero definitivamente cada vez los veo, y me parece que en las zonas de representación política veo más numerosamente a gente muy conservadora de muchas maneras, ¿no? Y eso hace que haya distintos niveles de compromisos políticos. Entonces yo estoy seguro que a los partidos de derecha que están aliados con la gran coalición les va a encantar ayudar a decir que no. A esos conservadores me refiero. Sí, a otro, y no sé cómo se van a comportar si es que realmente la 4T decide que sí, que vamos, ¿no? Y que hagámoslo ya, porque ya está ahí. O sea, por lo menos esa reforma fundamental de la Corte, que es, tenemos los mismos derechos que los otros, no tienen derecho a prohibirnos que cultivemos nuestras propias plantas, y mientras no afectemos a terceros, estamos dentro de la ley. Y entonces, y a esos artículos justamente hablan de la intromisión de las leyes en eso, y pues castigan el cultivo, aun cuando sea personal, más que comprar en el mercado negro. Sí, de acuerdo. Y esto que tú comentabas al principio sobre el contenido de estas últimas propuestas de salidas de las comisiones del Senado, algo que a mí lo que menos me gusta en general, que son muchas cosas, ¿no? Las que no nos han gustado a los reformistas, pero lo que menos me gusta es esto de que sí implica una intromisión del Estado a la privacidad de tu casa, ¿no? A tu privacidad. Entonces yo lo que pienso es, ¿qué usuario va a preferir exponerse si uno está expuesto al Estado en las calles, va a estar expuesto al Estado dentro de su casa? Y eso es absolutamente contrario al sentido de lo que determina la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y no solamente en este sentido, en muchos más es bastante intrusivo, incluso en cuestiones del mercado. Por ejemplo, habla de control de precios, ¿no? Lo cual es... Otra vez no me gustaría opinar de otros temas, porque no creo que ni el programa, ni por lo menos es de mi interés discutir todos los pormenores de nuestro nuevo gobierno en lo que está sucediendo a nivel social. Pero sí me limito a decir que en el tema de la cannabis ha sido muy errático,
y que su máximo líder ha sido, digamos, yo en sus palabras y sus gestos nos ha hecho fuchi guácala. O sea, hablo y de la eso, iniciativa, de la propuesta. en general de la reforma, yo creo. O sea, no hay una animadversión de que viene desde muy arriba en muchos sentidos. La propuesta yo creo que es perfectible por todos lados, pero, y creo que eso es lo único y fundamental. Si pasa, aún así, por ejemplo, dicen 4 plantas. Es ridículo, pero asumamos que son 4 plantas. ¿Realmente van a poder y estarán inspeccionando? ¿Y cómo le van a hacer para inspeccionar que tengamos 4 plantas? Es ridículo. Mientras no haya lo que tienen que entender es, mientras no haya comercio fuera de la producción privada, que eso con una asociación de cultivo como Xochipilli se debe de poder hacer. Y legislar sobre eso. Sí. Ya organizar el mercado es otro boleto. Y hablas de un punto, de cómo van a inspeccionar cuántas plantas tienes en tu casa, pero no solo eso, cómo van a inspeccionar sobre las condiciones del domicilio que tiene que tener para que alguien tenga permiso. Por eso es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Y yo creo que es impracticable. En el fondo están proponiendo así como, y habrá caminatas espaciales y tendremos subatomizadores para saber que esta variedad si es legal y esta no. O sea, es ridículo, ¿no? Es legislar para algo que desconocen por completo cómo funciona realmente. Entonces, están legislando sobre montañas de humo, o sea, no, literalmente, o sea, no, así no es. Entonces, ahora, si pasa y se acepta ya una vez con el pie adentro que el cultivo privado está bien y mientras nos mantengamos y no pase de estos límites, entonces van a poder ver que es una política muy funcional y que no los va a meter con los grandes intereses del mercado, pero tienen que aceptar darnos ese paso, y eso es lo que se están resistiendo a aceptar. Entonces, Jorge, tú lo que proponías en el Senado cuando participaste, me parece que fue en el foro que organizó la senadora Jesús Rodríguez, en tu propuesta, tu ideal, y a suceder legislativamente como primer paso, cannabis sería ir a los mínimos de la Suprema Corte, cultivo, despenalizar la posesión. ¿Tú preferirías que eso suceda primero? Bueno, dado el nivel y el entendimiento que han mostrado con respecto a los distintos sectores o subtemas del cannabis, yo preferiría que nos fuéramos primero a lo esencial, que es los derechos. Y es el derecho al cultivo y el derecho al uso privado. Y todo lo que eso significa y lo que se puede hacer y desarrollar. Eso es lo que mandata la Corte, básicamente. No está diciendo, y además tienen que todo mundo, o sea, todo en la posesión es un delito inconstitucional. La posesión simple es un delito inconstitucional. No, ese es otro litigio, ¿sí? Entonces, la propuesta de ley no tiene por qué tener lo de quitar el delito de posesión simple, no lo tiene. Sí, de hecho, no lo tiene. Sí. ¿No? Pero ese mínimo... Pero viene implícito de alguna manera. Es que hay muchas cosas que legislar mal, tal vez sí es preferible esperar. Sí, de acuerdo. Pero lo que es inaplazable es la garantía de nuestros derechos. Y nuestros derechos son A, B, C y D. Y háganle como quieran. Entonces, ahí es donde se están topando y se mueren de rabia porque lo van a tener que hacer de algún modo u otro. Y mis peores temores son que... Bueno, el peor es que digan simplemente no y no den ninguna explicación, que puede suceder. Podría suceder. Y la otra es que se vayan a digamos, litigios ficticios interminables, ¿no? Que la Corte le diga al legislativo, ok, ten tanto otro tiempo. Y en ese tiempo, a ver cómo le hacen para procesar todos los temas, a ver si es cierto.
y no creo que tampoco les dé mucho tiempo para el asunto, vamos a ver, pero por lo menos lo que van a tener que sacar es lo de la Corte. Sí. Y ese me parece que sí es, como dijiste, el mínimo, pero no hay menos, o sea, tiene que ser eso, cuando menos. Eso es lo que mandata. Y lo otro, pues depende qué tema, ¿no? Hay unos temas que están mejor formulados que otros, que están menos fantasiosos, no sé, o sea, puede rescatarse cosas, si se quiere ver así, pero tiene que tener otro espíritu, ¿no? Y sobre esto de los mínimos, Jorge, que es lo que yo comparto contigo, más nos preocupa a la mayoría de los que estamos de este lado de la trinchera. ¿Te parece, qué tan lejano, cercano te parece que esté esta propuesta a los mínimos que buscamos? Mira, es que yo creo que sin límites reales a que reconozcan la libertad en lo privado, yo creo que sería un gran punto de comienzo. Sería un gran sin punto. Límites de plantas, sin límites de... Claro, mientras no haya comercio. Entonces, bueno, lo que van a tener que ver después es, hay que ver cómo hacemos para regular el comercio. Y ya irán viendo sobre la marcha un poco cómo es la cosa. Y nos dan un espacio a los usuarios para tener un acceso legal, seguro, sin participar del mercado que quieren regular, pues está bien, que lo regulen, ¿no? Nosotros claro que vamos a dar la opinión, vamos a dar la batalla por ciertos temas, pero digamos, a mí sí me parece un poco por decirlo, no sé cómo decirlo sin decirlo muy negativamente, pero eso, por ejemplo, de determinar que tanto por ciento de los impuestos generados se vayan a ir a una causa determinada, sí, me parece demencial, ¿no? Demencial, sí. Demencial. Entonces, en fin, sí tiene muchos problemas, pero estaría bueno saber si una vez puesto enfrente, ¿qué votarían, no? Vamos a ver, pero bueno, nuestros derechos, si no están ahí y no se legislan, hay que ejercerlos de todas maneras. Eso ya lo reconoció la Corte. Ahora, pues sí, necesitamos que lo reconozca el legislativo, pero ahí están y hay que ejercerlos. Ahora, esto comentabas, sería interesante cómo lo votarían en dado caso de que se ha puesto a votación, tal cual esta es la propuesta. Pero pareciera que no pareciera un escenario en el que hay mucho consenso, ¿no? Porque incluso dentro de los mismos senadores del partido oficial, que tiene una mayoría en las dos cámaras, no pareciera haber señales de que tienen mucha claridad. Digo, el viernes la misma senadora Jesús Rodríguez, que está muy involucrada con el tema, decía con Carmen Aristegui que esta semana se resolvía seguro, y también lo llegó a comentar Patricia Mercado, que si bien es partido Movimiento Ciudadano, pues también está muy involucrada con el tema, ¿no? Y no sé si otros senadores, no lo dudo, decían la próxima semana sale, porque sale, así como habían dicho que la semana pasada el 24 salía, y ahora que y ahora resulta que piden prórroga para quién sabe cuándo. Entonces parecía que ni entre ellos hay consenso, ¿no? Bueno, ellas no lo pidieron. No lo pidieron. Ellas no lo pidieron. No, ellas, no lo dije. No, a lo que voy se paró desde las más altas instancias. Sí, se detuvo. Tiene todos los se detuvo, las supuestas razones son ridículas. Y esa es la realidad, ¿no?, a la que nos enfrentamos. Entonces, el hecho, no sé, mira, yo lo interesante me parece que a ver si en algún momento la gente que se organiza políticamente, que se dice oposición, hace algo bueno. Sería interesante ver que, como dijiste al principio, los que siempre habían estado en contra por haber estado en los gobiernos, ahora saben ver las bondades de, digamos, legislar al respecto, de cierta manera, y entonces que hagan un contrapeso real en un tema que sin duda tiene sonoridad social, tiene popular, todo el mundo tiene noción de que ya van a legalizar la marihuana, ¿no? Así dicen, ¿no? Hace tiempo que... Sí,
No, bueno, ahí va, ¿no? Pero, entonces sería interesante como que en ese tema la oposición se involucrara un poco y aprovechara, porque para eso es la política, un tema que justamente ellos mismos han querido mantener acallado, que es un poco lo que está queriendo hacer este gobierno desde mi punto de vista, que es no quiero problemas ahorita de un tema que no entiendo y que no me gusta. Sí, de acuerdo. Sí, que puede o que pudiera representar pérdida de popularidad posiblemente por considerar que no es un tema esa es tu popular. especulación. Yo creo que tienen todas decisiones y en este caso en lo particular tiene un costo. Si no, sería muy fácil elegir. O sea, el problema de la elección no es a veces lo que se elige, sino lo que se deja. Bueno, entonces es un tema que no tiene, al menos lo que no compete a lo medicinal, no tiene mucha aprobación en México todavía. No tiene la mayoría. No, está cerca. Y en ese sentido, no, pero si esas vamos justamente, digamos, se nos ha advertido que llegado ese, que nos pusiera, que llegado a un límite, pues que se sometía el asunto a la voluntad popular. Sí. ¿No? Y entonces sí... Perdón, pero... Bueno, no es permisible. Digamos, no es el mensaje es claro, ¿no? O sea, si yo voy a querer dar un manotazo en la mesa, lo voy a dar. Sí. Entonces, justo es, ok, pero aquí en las sentencias de la Corte, tú eres el Poder Ejecutivo, estos son los del Legislativo, y aquí la Corte les dice a todos, oigan, aquí hay algo que hacer. Entonces, que se volteen para el otro lado no sirve, pero tienden a hacerlo y a echarse la bola unos a otros, ¿no? Entonces estamos metidos en ese ping pong de un juego más grande, o si quieres somos un peón de la estrategia, pero somos sin duda un tema incómodo, y que los medios aprovechan mucho para distribuir alarmismo y titulares rimbombantes, sí, y tal, y luego sí, se olvida, ya se bajó el asunto y olvidémonos. No, pero ¿cómo que olvidémonos? Aquí están los derechos, aquí están los artículos declarados inconstitucionales y ya se venció el plazo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Desde mi punto de vista es, si el Ejecutivo no habla de esos derechos porque jamás lo ha hecho, jamás lo ha hecho. Evitado abiertamente. En las mañaneras hoy fue cuestionado al respecto. O sea, no, no sé. Pero lo ha evitado consistentemente hablar de los derechos en términos de cuando habla de drogas. El Legislativo, como estamos viendo, está intentando escurrir el bulto, no sabe qué hacer con el problema que tiene enfrente. ¿Y la Corte dónde queda, no? Pues tiene que decir, oigan, aquí se debe de cumplir. ¿O cuál es el chiste de todo esto? Sí, corrijo, fue ayer, fue en la mañanera de ayer, que no específicamente sobre los derechos, pero sí sobre la regulación. Y también ha evitado, más bien, ese tema específicamente ha evitado dar una respuesta. Sí, exacto, o sea, no la quiere dar, o sea, no la quiere dar porque le va a tener un costo. Pero el problema es que no es lo que él decida, sino que existe un plazo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Legislativo, porque hay inconsistencias en la ley que son inconstitucionales y que lesionan derechos de las personas. Entonces eso lo tiene que cambiar, sea gobierno de izquierda o de derecha, liberal o conservador. No me importa cómo calificarlo, eso lo tienen que hacer. Y es una bolita que no está en su cancha, además. Está en el Legislativo. Está en el Legislativo. Entonces, pues, sí, pero bueno, pues ahí ya entran otras cosas de qué peso tiene un poder sobre el otro, o lo político, como sea. Y para darle la vuelta, pues yo recuerdo hay frases famosas, ¿no? Como la de, es que se acabó el plazo y bueno, se detuvo el reloj legislativo, ¿no? O sea, que ya, bueno, ¿qué quieren? ¿No? Pues nos pasamos. Entonces, si de esas nos vamos, pues son capaces de inventar cualquier cosa. Sí. Pero yo creo que nuestro papel es justamente no quitar el dedo del reloj. Y Jorge, ¿tú por qué crees que la propuesta o las propuestas que están en el qué buen trueno acaba de caer por acá,
que están circulando en el aire últimamente son o muestran un retroceso en relación a lo que se venía proponiendo a principios de este año, a finales del año pasado, estoy hablando de la propuesta de la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Es decir, parecía haber propuestas sobre la mesa mucho más abiertas, integrales, que entendían mucho mejor el tema, y a pesar de que todo este tiempo ha habido un vínculo entre el gobierno y los especialistas y los activistas, parece haber un retroceso en las últimas propuestas. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, a la realpolitik. Una cosa es juntarse con el idealismo y para proponer algo, y otra cosa es que la gente que vota tiene intereses políticos para estar en ciertas posiciones de un lado o del otro, y tienen que enfrentarse a temas que no necesariamente les son cómodos, ¿no? O que no les gusta tratar, en fin. Entonces el poder legislativo finalmente está dominado por, yo creo, una mayoría conservadora en este tema en lo particular, y que se siente claramente incómoda cuando uno les dice, bueno, sí, entiendo que estés incómodo, tu moral no te permite, muy bien, pero pues no se trata de eso, se trata de que la ley tiene que cambiar porque hay derechos que proteger aquí. Entonces, algo en lo que no deberían de dudar, digamos, ¿no? Pues están demostrando que no quieren enfrentar. Sí. Y entonces les es muy cómodo también, pues, salir, que alguien salga por la tarjeta y sí, vamos a ver cómo hacemos para discutirlo luego y a ver cómo. Y eso es el arte de la política, ¿no? Y ahí, pues, bueno, lo que nos asiste y nos da fuerza es está dentro de, digamos, el concepto mismo del Estado como alguien que garantiza derechos. Es impecable en ese sentido el argumento. Ya si proponemos regular el mercado de esta manera o de la otra, si el cannabis medicinal va a ser considerado esto o lo otro, bueno, son discusiones que claro que hay que tener, pero el veredicto ya fue hecho. Entonces, y ese es un espacio mínimo que desde mi punto de vista, si realmente lo logramos tener formalmente, vamos a poner el pie y nunca más nos van a sacar de ahí. De acuerdo. Entonces, no sé cuál sea el pronóstico. Las iniciativas que tú decías de la primera de Olga Sánchez Cordero y otras que se fueron adicionando, pues responden a muchos motivos, muchos de ellos políticos. Algunos tienen propuestas más razonables que otras. O sea, se entiende que hayan elaborado un dictamen con todas ellas. Lo que pasa es que al darle a alguien, darle el control de un proceso que no fue en modo alguno transparente para nadie, ni los propios legisladores podían saber bien, pues evidenciaron un pastiche que pues sí, tiene muchos defectos, pues sí, tiene muchas cosas, pero contiene ese mínimo, sí, al menos de aunque no nombrando a la corte, pero contiene ese mínimo. Hablas de la de Olga Sánchez. No, la de final, es decir, contempla el cultivo. Sí, de forma muy limitada. Muy extremadamente limitada, impracticable, invasiva. Sí, por un lado, eso sigue siendo violatorio de derechos, pero además, o sea, imposible hacerlo de esa manera. ¿Sí me explico? O sea, por mucha intención de ser estrictos que tengan, pues así no funciona. Entonces, no va a funcionar de ahí. Lo sabemos y por experiencia de todos lados. Es decir, así no va a funcionar. Entonces, bueno, pues sí, vamos a ese fracaso. Y habrá que arreglarlo después, lo cual es más costoso, en muchos sentidos, deshacer y luego volver a construir.
pero ya habremos conquistado un espacio del que nadie nos va a sacar. Sí, de acuerdo. Y nuestro trabajo será irlo ampliando de manera responsable, demostrando que ejerciendo nuestros derechos podemos evitar todo el relajo que traen afuera en muchos sentidos, y mientras no ofrezcan una alternativa viable para organizar lo demás, pues que nos dejen convivir con la planta como nos gusta y que vigilen que no haya comercio. Por lo demás no les debe importar lo más mínimo. De acuerdo, Jorge. Y digo, algo que estoy de acuerdo contigo, comentabas hace un rato, preocupa, o el escenario que menos gusta es pensar que puedan congelar este tema con política. Y en ese sentido, algo que a mí al menos me preocupa un poco es que el presidente del coordinador de la JUCOPO, Junta de Coordinación Política, Monreal, comentaba que hay una necesidad por enfriar el tema, serenarlo. Esto no es en lenguaje político, da un poco de miedo, porque después de todos estos años que han pasado desde el primer amparo dado Smart, ya había una interpretación de inconstitucionalidad, todo este proceso, todos los foros, todas las discusiones, todas las iniciativas. Él particularmente está enterado y se ha expresado abierto al tema y partidario de la regulación. Sin embargo, ¿cómo que ahora serenar? ¿Cómo que ahora enfriar? ¿Qué puede significar eso? Como mucho, el 90% del lenguaje político, nada, ¿no? Es una manera de decir no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer ahora. Sí. O sea, ¿por qué? Porque hay razones de Estado, porque hay presiones del gran dinero, porque dicen que es una medicina que cura todo y yo no creo que realmente sea así, dijo. O sea, como si ese fuera el tema. Ajá, advirtió que además no creen las patrañas, ¿no? Ajá, okay. ¿no? O sea, fue una mala señal. Sí, y sí. Y dijo, y por lo tanto, serenémonos y vamos a discutirlo con calma, es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos años más? O sea, ¿de qué me hablas? Sí. Su responsabilidad era haber frenado hace 20 metros, no ahora. Sí. Entonces, vayan a... Digo, eso puede, probablemente para ellos en muchos sentidos es un asunto menor, pero es pública y políticamente incómodo. Y eso les molesta. Y eso es lo que hace que las cosas se pongan en riesgo, porque sí pueden manipular de muchas maneras para dilatar la decisión y pasándose todas las normas, ¿sí me explico? Pero sí. Justamente si no les ha importado que nuestros derechos se violan durante décadas de muchas maneras por la ley y por las prácticas policíacas y siguen sin voltear hacia allá, pues es que no quieren ver. O sea, ¿cuál serénense? Serénense, sí. Yo ya me cansé de que me estén golpeando de esta manera. Sí. Entonces, sí. ¿Cuál serénense? O sea, sí. Más bien usted deje de ser omiso, indulgente y haga lo que se le mandató hacer. Eso es lo que debíamos de estar exigiendo. Jorge, ¿te parece a ti que les produce incomodidad este tema? Lo has comentado algunas veces hoy. ¿Por qué crees que les produce incomodidad? Es decir, yo comentaba hace rato que me parece que puede interpretarse que el político que apoya ese tema puede, o al menos ellos podrían interpretarlo, puede perder popularidad. Yo creo que eso puede afectar a su popularidad. Eso podría ser, en mi opinión, lo que les produce incomodidad de tratar este tema. Sí, pero ¿te parece que es una suposición? ¿Por qué crees que les produzca incomodidad este tema? Porque es un tema complejo y difícil de defender si uno no entra en una lógica que no sea a la que la inmensa mayoría de la gente está acostumbrada. Es un paradigma. No, es un estigma. Entonces, para la inmensa mayoría de la gente, de inmediato se bloquea, o no la inmensa mayoría, pero cada vez menos gente, pero hay una gran mayoría que simplemente dice eso es droga y yo voy a decir no. Sí, y estoy con todo aquello que diga no. No me importa tu razón, no me importa nada, esto es así para mí. Muy bien, tienen derecho a ese pensamiento, pero no tienen derecho a que eso esté en la ley. Sí. Entonces no se trata de un asunto de mayorías y minorías. Bueno, se trata en la medida que se tienen que proteger los derechos, sí, de una minoría. Y estamos muy cómodos con ser quienes somos. Si hay alguien que quiere venir, qué bueno. Y si no, también. No importa, ¿no?
Pero eso significa en realidad asumir que uno tiene autonomía y libertad como adulto, y eso les aterra. Y pues son el Estado. no, lo que pasa es que, o sea, los aterra como personas que tienen esos prejuicios arraigados, ¿no? Que es difícil de quitar, son difíciles de remover. Y el problema, bueno, y hemos tenido que ir haciéndolo no solamente en el campo, digamos, mediático y del lenguaje, sino también defendiendo nuestros derechos, ¿no? Hasta que llegamos a unas sentencias que dicen sí, existen y tienen derechos. Sí. Y son estos. ¿Sí? Mientras ellos no te afecten a ti, ellos tienen derecho a hacer lo que sea. Sí. ¿Sí? En relación al cannabis pueden cultivarlo y pueden consumirlo y pueden hacer con ellos lo que quieran. Puede ser para fines medicinales, puede ser para cualquier fin privado. Eso no se menciona. Mientras no haya comercio. Entonces, incluso eso les aterra y toman a la ligera, por otro lado, regular un mercado en el que sí, en efecto, hay empresas que tienen un apetito voraz por ocupar el espacio monopólicamente, o con tajadas que hagan imposible realmente tener otra opción más que ellos. Entonces, eso es cierto, pero bueno, justamente para eso están los legisladores, para decidir qué es mejor en términos de el bien público. Y me parece que hay que protegernos bien justamente de esa industria. Pero eso no significa que no tengan que reconocernos las libertades esenciales que nos fueron reconocidas. De acuerdo. Sobre este tema hemos platicado ya otras veces, Jorge, el mercado y, digamos, esta disyuntiva mercado, cultivo privado. Y yo coincido contigo en que lo que tendría que establecerse, lo que tendría que legislarse primeramente es el cultivo, porque es la forma de acceder al derecho al uso, ¿no? Y ya más allá de eso podría el mercado ser una buena opción para muchas otras cosas, ¿no? Más allá del derecho. Jorge, por último vamos a tocar un tema rápido. Me gustaría que me dieras una respuesta entre, para cómo está el escenario actual, las discusiones las propuestas que están sobre la mesa en el Senado. Considerando este escenario, ¿qué preferirías tú, reforma o que se declare inconstitucional la ley? Si fuera un volado, así. Yo creo que el hecho de que las leyes no fueran ejercibles en ese sentido, no cambiaría nada en la realidad. O sea, la gente va a cultivar, porque sí, ahora cultivaría más, lo cual me daría mucho gusto. Pero para el Estado no representaría mucho. En cambio, en lo otro significa poner en marcha un instituto verde donde se derroque, o sea, ahora, el hecho de estar volando en el limbo, de no tener ejercicio de ley, a mí me preocupa específicamente el cultivo asociado, porque me parece que si quisieran, dado ante la ausencia de una legislación, si quisieran verlo como un delito, incluso podrían calificarlo como un delito de delincuencia organizada, porque es digamos, asociación delictuosa, que a lo que se contraponen, porque lo que hay que decir es las asociaciones deben de tener los mismos derechos que cualquier otra asociación civil, cualquier otra. Si el Club Atlante tiene 5,000 socios, ¿por qué no vamos a tener nosotros 5,000 socios? Sí. Mientras sean sin fines de lucro. Claro. Y se sostengan a sí mismos. A mí me parece que ese es algo que debería de, digamos, limitarse. No debería limitarse por eso, más que por la ley que rige al resto de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Por algo que no es más un delito. Es como, ya ahora se permite jugar tenis. Muy bien, vamos a hacer un club de tenis. Ese es por un lado. Pero por el otro, sí sería grave que lo quisieran ver desde el lado delictivo, porque podrían ejercer un poder muy cruel del Estado en contra de algo que es completamente inofensivo. Y ahí tienen mucho poder para, digamos, hacer daño, ¿no? Y por eso también tampoco es recomendable el 100% el hecho de que nada más nos quedemos en el limbo sin esos artículos. Sin respuesta, entonces.
Pues sí, es difícil de saber, siempre depende. Yo creo que si en algún momento se reconoce simplemente que tenemos derecho al cultivo de algún modo, ya ganamos. De acuerdo, a mí sí me da mucho miedo pensar en la posibilidad de que, y no pareciera haber forma de evitar esto con una reforma, al menos con las ideas que los legisladores parecen tener, esta idea de que entrar a una legalidad canábica podría representar abrirle la puerta de, no nada más del Estado a tu casa, sino de este Estado, del Estado mexicano, que bueno, como comentabas, Jorge, no ha cambiado mucho las cosas. Jorge, vamos a terminar, pero ya que estás aquí, no todo es cannabis y me gustaría preguntarte tu opinión, ya que eres especialista en esta materia. ¿Qué te parece esta nueva campaña que se está dando al respecto? Bueno, se anuncia, ¿no? Al respecto, algo en contra del fentanilo, ¿no? Como una campaña un poco de prevenir sobre el uso del fentanilo, que es esta droga opioide. ¿Es correcto decir opioide o opiácea, Jorge? Depende si es sintético o proviene de la planta. ¿Pueden ser las dos en el caso del fentanilo? No, el fentanilo es sintético, por lo tanto sería un opiáceo. Opiáceo. Entonces, este opiáceo, que si no me equivoco, el más fuerte que existe, hay un problema de salud en Estados Unidos. Hay más fuertes. Sí, de uso veterinario. Para que se den, de uso veterinario. Para que se den una idea, es 50 veces más fuerte que la heroína, el fentanilo. Y hay un problema. Hay discusiones de cuántas veces. Pero mucho más fuerte que la heroína. Es muy peligroso. Muy peligroso. En Estados Unidos hay problemas al respecto del consumo de esta sustancia. Sin embargo, en México, no que sepamos, ¿no? ¿Por qué crees que el gobierno está preocupado, se muestra preocupado por el fentanilo? Porque revela la superficialidad con la que leen las cosas, porque el fentanilo es una preocupación en los Estados Unidos. Aquí lo es realmente por otras razones. En relación a usuarios, sí se ha detectado fentanilo en algunos mercados de heroína en México, que están básicamente en el norte, sin que sea epidémico como es más en Estados Unidos, pero no hay razones, digamos, para alertar con ese monstruo, ¿no? No es ese coco el que viene. Entonces mezclan peras con manzanas, y yo creo que la campaña justamente revela las contradicciones del nuevo gobierno, ¿no? Por un lado dice ser progresista y va en teoría hacia cierto avance para tal, pero por el otro también pero tenemos nuestros prejuicios y aquí están estos límites, ¿no? Entonces es una mezcla de el ogro y el payaso al mismo tiempo. Y pues la campaña revela eso, ¿no? Yo creo que había empezado bien. Yo no sé, me acuerdo de la primera serie que decía algo así como, cambiaba el mensaje central del miedo y decía, el chiste es comunicación con tus hijos y saber, y bueno, pues sí, por ahí va, ¿no? Está bien. Y luego los siguientes eran ya pero esto es para la paz. O sea, el problema, entonces, ¿qué tiene que ver el consumo con la violencia? ¿O por qué es para la paz? No. Ya estaban ahí empezando a vincularlo. Y ahora en la segunda parte sí he oído que son puras mensajes de miedo y mal hechos, ¿no? Entonces, yo creo que justo les da lo mismo, en realidad, balancear. Digo que sí y digo que no al mismo tiempo, no me importa lo que pienses, sí, ¿no? De todas maneras, yo voy a quedar bien con todos y mal con todos, o bueno, con nosotros nunca no quedan bien. Así es, Jorge. Hablas del nombre de la campaña, que es Juntos por la Paz. Yo he pensado que debería llamarse Juntos por los Derechos o Juntos por la Libertad. Sería un mejor Es algo nombre. Que no han mencionado en ningún momento, lo cual es pésima señal, ¿no? Porque realmente cuando alguien está a favor de la libertad y los derechos, pues es un orgullo decirlo, la ¿no? paz termina siendo un resultado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Martin Luther King lo hacía, ¿no? Yo también lo puedo hacer, ¿no? Pues así que propuesta para hashtag Juntos por los Derechos, entonces. No, yo yo creo que esas son las señales verdaderas de lo que por donde piensan seguir. Entonces tenemos que estar preparados para eso, sin perder de vista que lo más importante lo ganamos, y eso hay que defenderlo a ultranza, ¿no? Jorge, muchas gracias por habernos visitado. Beto, ¿tenemos algunos saludos? No hay micrófono, los leo, me los dices y los... André nos dice saludos.
Saludos, Enandeni. Miguel, Miguel, compañeros del club y de la radio, saludos, Miguel. Lástima que no te vimos hoy. Muchas gracias. Gracias, Beto. Público del margen de lo privado, los esperamos no la próxima semana, va a haber un break de este y otros programas por reajustes en Radio Pacheco, pero siempre para crecer, afortunadamente. Agradezco a Beto, que está en cabina en los controles como siempre. Jorge, muchísimas gracias de nuevo por tu visita, es la segunda y espero que de muchas. Buenas noches, Aldo. Gracias, un saludo a todo tu auditorio. Esperemos que la siguiente vez haya mejores noticias. De acuerdo. Jorge, que viene con una gorra muy revolucionaria, supongo que por la revolución canábica que nos espera. Buenos deseos. Gracias, Jorge. Gracias a todos a los que nos siguen y pronto les avisamos ahí en el Facebook de Radio Pacheco qué día regresamos exactamente. Esténse pendientes porque les vamos a avisar qué día regresamos a hablar de drogas, específicamente esos temas que se encuentran al margen de lo privado. Gracias, Beto. Gracias a todos los que nos siguen.